Hola, continuando con el curso de mecánica de fluidos, ahora te traigo el tema llamado manómetros. Cabe mencionar que los manómetros que manejaremos en el curso serán los tipo U y los diferenciales. Para ello te traigo los siguientes ejercicios. Un manómetro tipo U es utilizado para medir la presión de un aceite de gravedad específica de 0.85 que está fluyendo en una tubería. Su extremo izquierdo es conectado en la tubería y su extremidad derecha es abierta a la atmósfera. El centro de la tubería es de 100 milímetros abajo del nivel de mercurio, con una gravedad específica de 13.6 en la extremidad derecha. Si la diferencia del nivel de mercurio es los dos extremos de 160 milímetros, determine la presión absoluta del aceite en la tubería. Bueno, estamos hablando de un manómetro tipo U y por lo tanto tenemos el siguiente esquema. Cabe mencionar que para poder hacer mediciones de presión debemos de tener un punto de inicio o un punto de referencia. Para ello vamos a notar los siguientes datos. Tenemos una altura H1 en el cual por relaciones de distancias tenemos en el punto de 160 total de X de esta zona de X hacia arriba. Y al hacer la diferencia con los 100 de este nivel, encontramos el H1. Y al hacer el H1 tenemos 0.06 metros ya convertidos esos milímetros a metros. Como la altura 2 la está definiendo como tal, son 160 milímetros, convertidos en metros son 0.16. Tenemos como dato la gravedad específica del aceite 0.85, la gravedad específica del mercurio 13.6, siendo estos los fluidos manométricos. Entonces, estamos tomando en cuenta una presión atmosférica de 100 kilopascales. Por lo tanto, vamos a comenzar con la medición de las presiones. Entonces, como punto inicial vamos a tomar A y vamos a hacer la sumatoria de presiones según sea el caso. Hay que recordar que debajo del punto inicial vamos a manejar a la presión como positiva y al subir la manejaremos como negativa. Por lo tanto, la suma de presiones queda de la siguiente forma. Iniciamos con la presión en A y bajamos con el líquido. El líquido que está contenido en la tubería es aceite. Por lo tanto, es positivo y se multiplica el peso específico por la altura H1. Al bajar me encuentro ya con el fluido manométrico que es el mercurio, pero hay que notar que en esta zona donde está punteado con las X tenemos el mismo nivel, el mismo fluido, por lo tanto estas dos presiones puntuales se van a cancelar. Entonces a partir de este punto hacia arriba comenzamos a medir la siguiente presión, el cual será negativo. ¿Por qué? Porque estamos subiendo y tenemos como fluido manométrico el mercurio, por lo tanto se va a multiplicar el peso específico del mercurio por la altura 2. Y todo será igual al punto a este punto que estoy señalando, y como ese punto A, sabemos que por presión manométrica, esta presión podría considerarse cero. ¿Por qué? Porque esto está de manera estable. Entonces vamos a despejar a la presión de A, que es el punto inicial, quedando de la siguiente forma. Por lo tanto, hacemos una modificación a la ecuación debido a que no tengo los pesos específicos del aceite ni del mercurio, pero cuento con la gravedad específica. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar ese peso específico en función de la densidad relativa o de la gravedad específica. Entonces hay que multiplicar ese G por el peso específico del agua. Recuerda que esta es la base o el estándar. Bien, teniendo esa parte, ahora vamos a hacer los cálculos siempre y cuando tengamos ya definida bien nuestra ecuación. Por lo tanto, en los términos, estos de aquí, tenemos en común el peso específico del agua. Entonces vamos a tener que sustituir los valores conocidos quedando de la siguiente forma. Entonces se hace el producto de la gravedad específica, peso específico del agua y la altura que define cada fluido. Entonces, habíamos dicho que en el punto A será 0 debido a que se encuentra abierto a la atmósfera.
Entonces esa presión puntual queda como 0. Por lo tanto, la presión manométrica ejercida en la tubería es de 20.846 kilopascales. Aunque la pregunta no es esa, la pregunta te dice cuál es la presión absoluta de este sistema. Entonces recuerda que esta es la presión manométrica y necesitamos la presión absoluta. ¿De dónde vas a partir? De la fórmula de presión absoluta igual a presión atmosférica más la manométrica. En este caso la atmosférica ya te la di al principio que fueron 100 kilopascales y la presión manométrica es la que define el manómetro que se encuentra en la tubería, que son los 20.846 kilopascales. Por lo tanto, la presión absoluta será la siguiente: 120.486 kilopascales. Entonces recuerda, punto de referencia, vas hacia abajo y luego hacia arriba jugando con los signos de cada presión. Bueno, esta es la respuesta de este ejercicio. Siguiente. Ahora tenemos unas figuras en donde se está mostrando un contenedor cónico que tiene una salida L, un manómetro tipo U conectado. La lectura del manómetro lo muestra la figura cuando el contenedor está vacío. Te pide que encuentres la lectura del manómetro cuando está completamente lleno con agua. Bien, entonces tenemos aquí estos dos, el contenedor vacío y el contenedor lleno. ¿Dónde está el nivel L? Aquí está. ¿Dónde se encuentra completamente lleno el contenedor? Aquí. Entonces vamos a trabajar primero con el contenedor vacío, desglosando los valores que puedo observar. En este caso tengo una altura 2 de 150 milímetros convertido a metros en un punto 15 en esta zona. Tengo la gravedad específica del agua, que es 1, y la gravedad específica del mercurio como fluido manométrico, que vale 13.6. Bien, siguiente punto, vamos a iniciar con este nivel de referencia, ya lo estoy marcando, y vamos a hacer la sumatoria de presiones. En este caso estoy bajando, entonces tengo el mercurio, peso específico del mercurio por la altura 2 definida, ya convertida en metros, ahorita sustituyo los valores, y nuevamente tengo un mismo nivel en el cual estas dos presiones puntuales se cancelan y tomo el nuevo nivel a partir de esta base hacia arriba. Al ser hacia arriba se hace negativo y me encuentro con agua, con fluido. Entonces peso específico del agua por la altura 1 que define es igual a la presión en L. ¿Por qué la presión en L? Porque este nivel es en donde llega el agua. Entonces ahí está llegando el nivel. Considerando entonces esa presión L, se está igualando a esa ecuación que queda, pero como la presión en la parte de arriba en L es 0, se cancela, por lo tanto tengo esta igualdad como ecuación. ¿Qué es lo que me pide que encuentre? Pues la altura 1. ¿Por qué? Porque no la conozco. Entonces ahí hago un despeje quedando de la siguiente forma. Al hacer ese despeje, nuevamente no cuento con el peso específico del mercurio ni tampoco del agua. Aunque los puedo buscar en tablas, puedo dejar este peso específico en función de la gravedad específica, quedando de la siguiente manera. Entonces aquí está en función de SG, gravedad específica, por el peso específico del agua, que es la base. Y lo mismo hago en la parte de abajo, aunque esto ya lo puedo encontrar directo. Veamos qué es lo que sucede. Primero, al ser arriba y abajo, estos dos términos se dividen y se hace la unidad, reduciéndose a esta ecuación. Ahora ya no tengo necesidad de encontrar o de buscar la gravedad específica del agua, porque ya me lo está dando el problema, tampoco del mercurio. Y aquí el peso específico se elimina por la relación de las ecuaciones. Entonces, ya tengo prácticamente todos los datos y H1 es el siguiente valor. SG del mercurio es 13.6, la altura 2, que ya está definida en el esquema, es 150 milímetros entre SG del agua, que es 1, dándome una altura de 2040 milímetros. Entonces, esta altura
H1 ya está definida cuando está vacío el contenedor cónico. Ahora vamos a considerar qué pasa cuando el contenedor se llena con agua. A partir de L se pone aquí un nivel de referencia de 2 metros ya con agua. Entonces, obviamente, al agregar esa cantidad de agua, el fluido manométrico se va a mover dando una lectura diferente a la inicial. Entonces, aquí empieza a haber una relación de distancias en donde el nivel de mercurio aumenta una pequeña altura, y entonces aquí por referencia se hace como el doble de Y. Por esa razón se está multiplicando 2 veces Y se aumenta 150 milímetros que a un inicio se están mencionando. Entonces aquí está el movimiento de esas dos diferencias de alturas. Entonces, ¿qué sucede con la ecuación? Bueno, tenemos una H2 en donde le vas a aumentar 2 veces Y. ¿Sale? Aquí está definido en el esquema y aquí lo ponemos en la ecuación. Seguimos respetando las gravedades específicas del agua y del mercurio, esas no cambian. Entonces, regresando nuevamente a los puntos de la presión, tenemos aquí una altura 2 que sustituimos por este valor, ¿sí? Por el incremento de 2Y. Y del otro lado estamos también incrementando a H. ¿Por qué? Porque H1 y como aumentó una pequeña cantidad en y los 2 metros de agua que se están llenando. Entonces estos 2 metros pásalos a milímetros siendo como 2000. La suma de estas tres define la altura total del agua. Por esa razón aquí se están sumando. Y eso es igual a la presión de A. ¿Por qué presión de A? Porque es la presión que está al final, en la parte de arriba. Entonces también, por obvias razones, como el punto A está en la parte de arriba y no está siendo afectado, se puede cancelar e igualar a 0. Por esa razón se puede convertir esta ecuación nuevamente a una igualdad. También, si observo, estoy manejando pesos específicos, no lo tengo, entonces tengo que dejar en función de la gravedad específica, quedando la ecuación de la siguiente forma. En esta parte lo que voy a hacer es regresarle en H1 el valor antes encontrado. Ese H1 no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está definido cuando está vacío. Entonces digamos que se mueve del lugar. Entonces esos 2040 milímetros se ponen aquí. Bien, una vez que ya manejaste los valores que conoces, ya los sustituiste, ahora vamos a manejar un poco de álgebra en esta parte. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita que encontrar y es Y. Entonces esto está agrupado y puedo hacer propiedad distributiva para cada término, tanto en la izquierda como en la derecha, quedando de la siguiente forma. Obviamente, cuando yo estoy manejando el peso específico del agua, estos al ser multiplicados aquí, multiplicado de este lado, al despejarlo, entonces este pasaría dividiendo y se cancelarían y se harían la unidad. Entonces la ecuación se reduce aún más en función del SG de cada sustancia, del mercurio y del agua. Entonces ahora sí vamos a hacer propiedad distributiva en donde SG va a multiplicar a estos dos términos y esta SG del agua a estos otros dos, quedando de la siguiente forma. Entonces mi incógnita ya está aquí. Digamos que ya están sueltos, por así decirlo. Entonces lo que tengo que hacer es pasar mi incógnita del lado izquierdo, o sea, un despeje, y lo que no necesite al lado derecho, quedando con sus propias unidades. Entonces queda de esta manera. ¿Vale? Aquí no puedes sumarlo porque son SG de agua y de mercurio. Estos no los puedes restar. Entonces se van con los milímetros. Lo que sí puedes separar aquí es ¿quién? El término común. El término común nada más es Y. ¿Sí? No puede ser SG de HG del mercurio o SG del agua. ¿Por qué? Porque son sustancias diferentes. Se factoriza la y se despeja. Al momento de despejar, tú ya tienes la ecuación en función de SG de cada sustancia. No necesitas el peso específico del agua, solamente trabajas con las SG haciendo esta relación y haciendo los cálculos tenemos una Y de 76.335 milímetros de lectura. Esta Y corresponde al espacio que aumentó cuando llenaste con agua el contenedor cónico, ¿sale? Entonces esta es la altura Y.
Pero no me pregunta eso, me está preguntando cuál es la lectura que lleva pues este manómetro. Para ello pues vamos a ver. La lectura del manómetro se va a dar a cabo en esta zona que te acabo de señalar y entonces voy a tomar esa igualdad de 150 más 2y dándome una lectura de 302.67 milímetros. Entonces, esta lectura es la que te está dando el manómetro cuando está lleno con agua el contenedor cónico. Esta es la respuesta de este problema. Siguiente, ahora vámonos con un manómetro diferencial en donde te pide que calcules la diferencia de presiones entre dos puntos de una tubería. Cuando te diga la diferencia de presiones es PB menos PA o PA menos PB, ten mucho cuidado, pues los pueden poner al revés. Entonces, cuando te pidan esto, pues tú debes de igual forma comenzar desde un punto inicial, un punto de referencia. ¿Cuál va a ser ahora el sistema que vas a encontrar esas dos presiones diferenciales? Este de aquí. Es una tubería en donde se coloca ese manómetro y te pide que encuentres la diferencia de presiones entre A y B. Bien, entonces tenemos como datos el peso específico del agua, la gravedad específica del aceite como punto 90 y cabe mencionar que estamos manejando el sistema inglés. Vamos a iniciar desde el punto A y terminamos en el punto B. ¿Cómo se establece la ecuación? De igual forma, yo voy a tomar un punto inicial en A y lo que suba positivo y lo que suba negativo y lo que baje positivo. En este caso, si inicias de A, vas a empezar a subir. Por lo tanto, comienzas desde el punto A menos el peso específico del agua, porque es el fluido que está aquí primero, y te desplazas a una altura de ¿cuánto? De 11 pies. ¿Por qué? Porque la altura definida aquí son 6 pies, hay 2 y hay 3, y la suma de estas tres distancias da 11 pies. ¿Sale? En la parte de arriba, una vez que terminas con el fluido de agua, ahora viene un nivel de aceite. A pesar de que da vuelta, si hay presiones puntuales en esta parte, se cancelan. Esas presiones puntuales pues ya no van a influir en tu medida, sino cuando vas bajando. Cuando bajas, el fluido sigue siendo aceite, pero nada más defines 3 pies de altura y es lo que tienes aquí. ¿Vale? De igual forma sigues bajando y llegas nuevamente al agua en donde tienes 2 pies de altura, positivo obviamente, y el peso específico del agua. Terminas en esta parte y toda esa presión va a ser igual, a PB. Entonces aquí está el término de tus medidas de presión. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? Tienes que despejar a PB de este lado, quedando como la resta PA menos PB, que es lo que te pide. Eso es lo típico de los manómetros diferenciales, que tienes que conocer cuál es la diferencia entre ellos dos. Entonces lo que tienes que hacer ahora con los otros términos es pasarlo al otro lado. Tienes que cambiarles el signo, si están restando sumando, si están sumando restando, sumando y restando. Y aquí también tenemos algo bien interesante. Resulta que el término común es el peso específico del agua. Aquí ya dejé en función de la gravedad específica. ¿Por qué? Porque no tengo el dato. Aunque lo puedo buscar, también lo puedes obtener mediante CG, porque ya te lo está dando el ejercicio. Entonces, como es común el peso específico del agua, se puede factorizar. Primero tengo que agrupar a la presión de A menos presión de B con paréntesis y tengo que factorizar al peso específico del agua y nada más me queda la relación de alturas, donde ese G del aceite se ve afectado por la distancia de pies, los 3 pies que tiene el aceite. Con ello, haciendo los cálculos, tenemos lo siguiente y tenemos una diferencia de presiones de A a B de 393.12 libras por pie cuadrado o PCF. En algunas ocasiones, o casi en la mayoría de las ocasiones, estas libras por pie cuadrado o PCF no son muy utilizadas, se utilizan más las PSI. ¿Qué son las PSI? Son las libras por pulgada cuadrada, libras fuerza. Entonces hay que hacer un sistema de conversión, bueno, hay que convertir eliminando los pies cuadrados, sabiendo que un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas.
Cuando haces esa operación, entonces el resultado te da 2.73 libras fuerza por pulgada cuadrada y son las famosas PSI. 2.73 PSI es la respuesta de este manómetro. Ahora, aquí algo bien importante también. En algunas ocasiones manejan PSI-G. El G, la letra G, hace referencia a que está calibrado, ¿sale? Entonces es lo mismo manejar PSI-G que PSI. PSI es una presión manométrica y si está calibrado el equipo, pues se le pone G. Algunos autores lo manejan así, PSI-G o PSI, es exactamente lo mismo, pero con la condición de que G indica que tu manómetro está calibrado, ¿sale? Bien, entonces tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo donde te pide que calcules la diferencia de presiones en los dos puntos ahora de este manómetro. Vamos a manejar el sistema internacional, las alturas están dadas en milímetros y lo que tengo enseguida es pues los datos que tengo, ¿no? El peso específico del agua en el sistema internacional, kilonewton por cada metro cúbico, el SG del aceite que te lo muestra en el esquema y el SG del mercurio. Aquí tengo tres fluidos ahora, agua, aceite y mercurio. Se hace exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es pues definir mis alturas primero. Yo puedo comenzar en donde yo quiera. En mi caso voy a comenzar desde los 600 milímetros. Entonces aquí mi presión de agua es en mi inicio. Entonces ahí voy a definir mi altura 1 como 0.6 metros ya convertidos. Mi altura 2, que es esta parte de aquí, nada más que tendré que hacer una resta. ¿Por qué? Porque los 900 milímetros es desde este punto hasta arriba en B. Pero resulta que aquí tengo agua. Entonces hay que hacer la resta de estos dos, dándome una H2 de 0.75 metros, ya convertido en metros, y ahí un H3 de 0.15 metros. Ahí, perdón, le vamos a corregir, es H3, ¿sale? Son tres alturas distintas. Y bueno, vamos a iniciar con la medida de presiones. Ahí está mi punto inicial. Entonces ya lo marqué y voy a tener que desplazarme hacia arriba, llegando al punto B. Entonces voy a comenzar con las ecuaciones. Comienzo del punto A y me voy bajando, es positivo, me encuentro con el aceite, peso específico del aceite multiplicado por su altura, 0.6 metros. Nuevamente tengo un nivel aquí que es igual, se cancelan y comienzo a medir ahora la presión de aquí hacia arriba, teniendo mercurio a una distancia de 0.75 metros y su peso específico. Sigo subiendo y ahora tengo agua que tengo una diferencia de alturas o una altura de 0.15 metros multiplicado por el peso específico del agua. Bien, aquí algo importante también, no tengo otra vez el peso específico del mercurio ni del aceite, pero me están manejando las gravedades específicas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar la ecuación en función de su gravedad específica y también tengo que despejar a PB y agruparlo para cumplir con lo que me está pidiendo el ejercicio, quedando de esta forma y colocando la ecuación en función de su gravedad específica. Noto nuevamente que el peso específico del agua se encuentra común en los tres términos. Entonces puedo factorizar, ¿sí? Quedando de esta forma y lo dejo en función de ese G y su altura. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el cálculo. Lo que ahora sucede es que sustituyendo los valores, ¿sí? Pues haciendo los cálculos y haciendo toda la multiplicación y la suma de acá, tenemos una diferencia de presión A de B de 96.03 kilopascales. Entonces con este terminamos el manómetro diferencial. Más adelante subiré unos ejercicios un poco más elaborados en donde tal vez manejemos otros tipos de unidades como los kilogramos fuerza, unidades ya obsoletas, pero es muy importante que también manejarlas. Entonces, también puedo poner algún sistema en donde tenga más de 4 fluidos, pues en los manómetros diferenciales. En la descripción del video te voy a pasar un link en el cual es para que ingreses con otro punto de vista a otros ejercicios de manómetros del Dr. Rendón. Ahí te lo paso, es un canal muy bueno y también te pido que lo revises y que me des tu punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por lo regular,
El ejercicio que te recomiendo es el que realiza en el minuto 9 con 15 segundos, ¿sale? Entonces te lo dejo y gracias por tu atención y nos estamos viendo pronto. Un saludo.